buenos días, estimados estudiantes. El tema de hoy es bebidas tradicionales del Ecuador, con la clase número 19. Destreza con criterio de desempeño. Indagar sobre las bebidas tradicionales del país, formular hipótesis sobre el tipo de mezclas a las que corresponden, usar técnicas e instrumentos para probar estas hipótesis, interpretar los resultados y comunicar sus conclusiones. El Ecuador ha sido considerado como un país megadiverso y para ello han sido tomados en cuenta distintos elementos como las etnias, la flora, la fauna, los países, su gastronomía y por ende las bebidas que se preparan. En el Ecuador existen una gran variedad de bebidas tradicionales. Prácticamente tenemos aquí que muchas de ellas son preparadas con conocimientos ancestrales y han sido transmitidas de generación en generación. Entre ellas se encuentra la chicha, la horchata, la guayusa, el rosero y el jucho. Todas son una mezcla de varios ingredientes naturales. Utilizan plantas o flores para su elaboración. En la actualidad en el país pequeño en su extensión, con poco más de 17 millones de habitantes, posee una amplia variedad de tragos o bebidas típicas que pueden o no tener alcohol y que además son consumidas en sus 4 regiones: costa, sierra, oriente y región insular. La mayoría de estas bebidas tienen un profundo significado cultural, el cual representa su razón de ser. A continuación te ofrecemos un listado de estas bebidas tradicionales. Dependiendo de la región que nos encontremos, podemos notar, en este caso tenemos la chicha, que es una bebida conocida como chicha, tiene un origen ancestral y es consumida en casi todo el territorio que abarca el continente americano. En el caso específico del Ecuador, la chicha considerada como la más tradicional resulta ser la chicha de jora, que es un tipo de bebida derivado del maíz y que es típica de la región de la sierra. Entonces visualizamos, de acuerdo a nuestra observación, nosotros podemos ver que es una coloración café clara, es turbia, y podemos ver que es un tipo de mezcla homogénea, no podemos ver sus componentes. El canelazo representa una antigua bebida que se consume en la sierra ecuatoriana. Este trago surgió en la época colonial, especialmente es un trago socioeconómico de la clase media y baja. La bebida se elabora a base de agua y canela, hirviendo con limón, naranja y panela. Además se le añade aguardiente y es un trago que se sirve caliente. Esta bebida tradicional es muy popular en las fiestas de Quito. Tenemos ahí pues prácticamente que son unas características propias del canelazo. Vemos nosotros aquí una imagen del canelazo, tiene una coloración rojiza oscura. No podemos diferenciar en sí sus componentes. Consideramos que este es una mezcla homogénea. El jucho en sí pues conocemos que prácticamente es una bebida típica originaria de la provincia de Tungurahua. Esta bebida es preparada a base de varias frutas exóticas como el capulí, el membrillo, el durazno y la manzana. Todas estas frutas se mezclan con especias como la canela y el clavo de olor. Entonces ahí visualizamos la imagen. Y por lo tanto, si nosotros vemos para poder clasificar si es una mezcla homogénea y heterogénea, pues en este caso es una mezcla heterogénea porque nosotros podemos visualizar a simple vista cada uno de sus componentes.
Otra de las bebidas típicas tenemos aquí el morocho, más popular. Se las consumen principalmente en cafeterías y restaurantes de la ciudad de Quito. Su preparación tiene como base el maíz blanco de grano duro y chico. Se le adiciona leche, azúcar y canela. Bueno, depende también la preparación y el lugar donde nosotros nos encontramos. También podemos degustar el morocho. Entonces, viendo el tipo de mezcla, vemos nosotros que esta es una mezcla heterogénea, por el cual nosotros podemos ver cada uno de sus componentes. La horchata es una bebida tradicional ecuatoriana, específicamente del sur del país, de la ciudad de Loja. A esta bebida se le atribuye propiedades curativas. Asimismo, esta bebida se llega a obtener de la infusión de 28 hierbas medicinales o aromáticas. Ejemplo, tenemos la manzanilla, el llantén, los claveles, el toronjil, el cedro, entre otros. Prácticamente vemos una mezcla de cada uno de estos productos. Aparte de esto, pues también podemos agregarle hierba luisa, borroja, toronjil, cedrón, menta, manzanilla, rosa, violeta, claveles, entre otros tipos de plantas también. Bueno, todo esto de aquí va a formar una solución oscura de un color rojizo y podemos visualizar que es un tipo de mezcla homogénea. Tenemos aquí el rosero. Prácticamente el rosero se prepara con el mote pelado y cocinado hasta casi disolverse. Una vez fría, esta sustancia algo espesa y con la adición de azúcar y canelo y clavo de olor se deja fermentar en una olla de barro durante un día. Se la puede añadir agua aromática, frutas picadas, jugo de naranjilla y pedacitos de hoja de naranjo, y también puede estar rallado. Entonces ahí vemos este tipo de preparación. Es una bebida tradicional ecuatoriana. Era servida principalmente en los hogares pudientes y en ocasiones especiales. Era conocida como una bebida de corpus, servida en las casas señoriales de la élite quiteña. Su elaboración es un poco compleja y lleva ingredientes como el maíz blanco, la piña, frutilla y el chihualca. La naranjilla, también se utiliza el agua de rosas, también se utiliza agua de rosas. Muchas de estas podemos nosotros visualizar en este vaso, que es una mezcla heterogénea, porque nosotros podemos diferenciar cada uno de sus componentes. Tenemos aquí la guayusa. Es una planta nativa de la Amazonía ecuatoriana y representa una fuente de salud, además de ser un estimulante natural para los pueblos originarios que habitan en esta región y la consumen. De igual manera, esta planta es conocida por sus propiedades antioxidantes, las vitaminas que poseen y como energizante. Vemos aquí la hoja de la guayusa. Los pueblos indígenas la utilizan como un energizante natural de una coloración amarillenta a café clara, de un líquido semi-transparente. Podemos clasificarla que es una mezcla homogénea. Tenemos la otra, que es la colada morada. Muchas personas, cuando visitan el Ecuador en épocas de los difuntos, muchas veces van probando este tipo de colada, y que es muy rica. Es una bebida principalmente que se celebran principalmente el 2 de noviembre. Se prepara principalmente el 2 de noviembre. Su acompañante tradicional son los populares guaguas de pan. Esta bebida es típica y se prepara principalmente con harina de maíz morado o maíz negro, frutas, especias y hierbas. Y ponemos ahí una fruta y mora como una decoración. Entonces ahí tenemos la colada morada. Y esta colada morada, prácticamente, si nosotros visualizamos sin la parte superior de la frutilla y mora, pues podemos considerar que es una mezcla homogénea. Si consideramos todos estos ingredientes dentro de este vaso que nosotros observamos aquí, tanto la frutilla y la mora, con todo esto más su contenido,
sería una mezcla heterogénea. Y después tenemos ahora lo que es la colada de avena, que es una deliciosa bebida ecuatoriana que se llega a preparar con avena y con frutas. Esta bebida también es conocida como refresco de avena, chicha de avena o simplemente cuáquer. La colada se suele servir como parte del desayuno o también en el almuerzo. Muchas veces de este tipo de colada nosotros estamos siempre tomando. La podemos tomar caliente como también fría. Constituye una bebida refrescante. Visualizando en sí la imagen, nosotros podemos visualizar que es una mezcla homogénea porque nosotros no podemos ver sus componentes. Seguido de esto tenemos el guarapo, que es el extracto de la caña de azúcar fermentada. Una vez es extraído se la puede agregar licor, por lo general se utiliza las conocidas puntas. Es recomendable ingerir esta bebida en su estado más fresco, ya que lo contrario perdería su buen sabor. Mientras más tiempo se deje pasar, se va fermentando y su sabor ya no sería tan agradable. La bebida se consume con frecuencia en el oriente y en la costa ecuatoriana. Y en este frasco, en este vaso principalmente, nosotros podemos visualizar una mezcla homogénea. Y prácticamente hemos visto ya diferentes tipos de preparados, desde chicha de arroz, colada de avena con piña o maracuyá, chocolate de ambato, pucho, chicha de jora, colada morada, jugo de guanábana, batido de taxo, canelazo, rosero quiteño, horchotas y muchos otros tipos de bebidas que se nos va quedando. Pues prácticamente hemos visto las principales. Bien, debido a esto, pues hay unas preguntas que nos dicen a nosotros. Y dependiendo de esto nos dicen, ¿hay bebidas en cada región? Pues contestando, sí puede decir, hay bebidas en cada una de las regiones, de las 4 regiones que conocemos, la que es la costa, la sierra y el oriente. Hay otra pregunta que nos dicen aquí, ¿qué tipo de mezclas son? Bueno, dentro de las que hemos visto mezclas homogéneas y heterogéneas de acuerdo a las bebidas tradicionales del Ecuador. La otra pregunta dice, ¿se puede separar? Sí, si son mezclas heterogéneas, sí se las puede separar, mientras las mezclas homogéneas no se pueden. ¿Cómo las podría separar? Bueno, si son fragmentos grandes las podríamos separar con algún tipo de cuchara, y si son pequeñas las podríamos separar por medio de un sedazo. Ahora vamos con la indagación de campo, de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy. Formula hipótesis y predicciones. A continuación tiene 2 hipótesis sobre el tema. Elige una de ellas para que continúes con el proceso de indagación. Tenemos la primera que dice hipótesis 1. La gente sabe que las bebidas tradicionales son mezclas heterogéneas que se pueden separar. Bueno, muchos de nosotros conocemos las bebidas, pero no sabemos si son heterogéneas o homogéneas. Pero de acuerdo al estudio que hemos realizado, hemos visto que las mezclas heterogéneas sí se las pueden separar. La hipótesis 2 nos dice a nosotros, la gente sabe que las bebidas tradicionales son mezclas homogéneas que se pueden separar. Sabemos que las mezclas homogéneas no se pueden separar, por lo tanto forman una sola sustancia. En cambio, si nosotros preguntamos a las personas si son mezclas homogéneas y heterogéneas, pues no nos van a indicar porque no conocen en sí cómo estarían, con qué categoría entrarían ahí. Entonces nosotros ya conocemos cuáles son homogéneas y cuáles son heterogéneas. Y mi hipótesis es principalmente en que hemos diferenciado cada una de estos tipos de mezclas, como también las bebidas ecuatorianas tradicionales de cada una de las localidades. Y así hemos terminado el día de hoy. Muchas gracias.